Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, bendiciéndolos en esta hora. Los invito a que abramos la palabra del Señor, la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y después que demos lectura, nos vamos a unir en oración. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y damos lectura en el nombre del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, santo, Señor, le rogamos que sea usted, Señor, tomando la voz en esta hora y guiándome, Señor, por tu palabra, Padre Santo, que sea usted enseñándonos, Señor, lo que el Espíritu Santo inspiró en tu Escritura, Padre, que lo tomemos, Señor, y lo podamos aplicar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y nos cuesta, Padre Santo, pero tú tienes al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos que Él nos enseñe, que Él nos guíe, Padre Santo, que Él nos redarguya de nuestro pecado, Padre amado, y nos ayude, Señor, a refugiarnos en Cristo nuestro Salvador. Sea usted guiándome, Señor, también, Padre Santo, a ser un instrumento en tus manos en esta hora, Señor. Utilízame tú, Señor, para tu gloria, Padre amado. En el bendito nombre de Cristo se lo rogamos, Padre. Amén. Amén. El Señor nos acompaña. Los hermanos están rogando por mí. Hoy día está muy de moda, hay muchos movimientos en la sociedad. Dentro de eso, aparte del machismo, está el feminismo, que es muy conocido por sus manifestaciones. Y el feminismo está haciendo un llamado muy fuerte a todas las mujeres a no someterse a sus maridos. Y no solo eso, incluso están yendo a un extremo más allá, a que la mujer no se someta a nadie, porque la mujer tiene que ser totalmente autónoma y no necesita de marido, no necesita de nadie que le ponga una autoridad superior sobre ella. Eso es lo que enseña el feminismo hoy en día, y hay marchas sobre eso, hay un montón de libros que lo respaldan, etcétera. Pero hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a las hermanas que se llama Mujer Verdadera 101, que habla un poco de este tema, de cómo el feminismo ha ido influenciando en eso, pero la realidad es muy distinta a lo que dice el feminismo. ¿Por qué? Porque la mujer día a día, inevitablemente, sea feminista, sea cristiana o sea lo que sea, tiende a ponerse en sujeción de alguien. Si está trabajando, tiene que sujetarse a su empleador. Si tiene hijos, muchas veces se sujeta a sus hijos, se sujeta a su familia, se sujeta a su entorno social, a lo que opina el resto, y siempre se está sujetando inevitablemente, sin darse cuenta. Pero el feminismo, más allá de que sea un discurso hacia las mujeres, lo que tiene es un discurso en contra de Dios, en contra del orden que Dios ha creado y que ha diseñado desde el comienzo para todos nosotros. El feminismo, el machismo y muchos grupos más están desvirtuando lo que realmente Dios diseñó en la Escritura. Entonces, nosotros no vamos a profundizar en el feminismo, sino que nos vamos a introducir en el texto a qué es lo que apunta. Particularmente vamos a ver qué es lo que quiere Dios, qué diseñó Dios, cuál es el deber que le da a las hermanas, a las mujeres, a las esposas. Así que hoy la enseñanza la vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto se va a llamar la conducta de las esposas.
El segundo punto, la apariencia de las esposas. Y para finalizar, el tercer punto, el ejemplo dado a las esposas. Así que vamos al primer punto, la conducta de las esposas. Esto, el capítulo 3, versículo 1, parte diciendo, asimismo vosotras, haciendo un llamado de atención a las hermanas que estaban expatriadas, junto con todos los hermanos que ya hemos venido estudiando. Y el asimismo se refiere que esta enseñanza no es ajena a lo que ya hemos venido estudiando. Ya hemos estado estudiando cómo luchar contra los pecados carnales, cómo sujetarnos ante las autoridades, cómo sujetarnos ante nuestras jefaturas, o si existiera la esclavitud, cómo sujetarnos a los amos. Y esto va de la mano, sigue enseñándonos cómo debemos comportarnos ante una sociedad que está en contra de nosotros. Pero más allá de cómo tiene que ser en cada uno de ustedes, en el capítulo 2, al final, se nos mostró cómo Cristo enfrentó esto, cómo Cristo enmudeció su boca cuando lo maltrataban, cuando mentían sobre él, cómo cayó, cómo se sometió. Es ese ejemplo el que nosotros seguimos, es a Cristo, porque todos nosotros que estamos acá nos equivocamos, fallamos y vamos a estar llorando muchas veces por nuestro pecado. Nosotros no somos ningún estándar de moralidad, pero sí lo es Cristo, y es a Él a quien miramos. Entonces a las vosotras que le está hablando le dice, así como ya analizamos todo eso, ahora vamos a analizar un poco con ustedes, con vosotras. Quiere mostrar a las mujeres que ellas también tienen deberes que cumplir. Y eso es lo que vamos a ver. Y dice el texto, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí yo puedo observar a muchos maridos contentos. Están contentos con esta palabra. Están anotando, están expectantes de qué viene para después poder mostrarle a la esposa. ¿Viste? El hermano dijo que la palabra tiene que sujetar también. Pero, hermanos, lamentablemente para ustedes, la próxima semana viene una predicación para ustedes. Así que tranquilos. Pero esta enseñanza va enfocada principalmente a nuestras hermanas. Así que el Señor a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta de nuestros actos. A las mujeres tienen que preocuparse qué les pide el Señor a ustedes. Y eso que vamos a ver en parte hoy día. Y a los varones, la próxima semana, el Señor les va a demandar también a ustedes. Pero a los hombres, no solo les pide por ser hombres, también les pide por ser esposos, por ser padres. Así que también tienen que poner mucha atención hoy. Porque cómo se comporte su esposa, cómo se sujete su esposa, ustedes van a tener que rendir cuenta al Señor también por eso. Bueno, vamos al texto de nuevo. El texto continúa con la palabra estad sujeta a vuestros maridos, y eso también se puede traducir sometidas a vuestros maridos, sujetas o sometidas. Eso es agradable para nuestro Señor, que la mujer se someta a su marido. Lamentablemente, como todas ustedes y todos ustedes saben, en la historia eso ha sido muy diferente. Es difícil llegar a un punto de inicio donde diga, desde aquí empezaron a violarse los derechos de las mujeres. Pero lamentablemente, el decir, mujeres sujétense a sus maridos, se ha tergiversado terriblemente. Y gracias a eso ha surgido el machismo, ha surgido el feminismo y muchos movimientos. ¿Por qué? Porque se ha abusado de la mujer de diversas formas. Se ha abusado sexualmente, se ha abusado en los trabajos, se abusa en la familia, y es una locura de cómo la mujer ha tenido que ir luchando con todas esas cosas, pero ha ido luchando con sus propias fuerzas. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, estad sujetas a vuestros maridos, tenemos que preguntarnos a qué se refiere realmente el estar sujetas. ¿Qué se refiere el someterse a los maridos? No podemos acudir al diccionario, porque el diccionario no es nuestra fuente es la Escritura. Entonces el diccionario puede orientarnos un poco a qué se refiere hoy esa palabra, pero nosotros tenemos que ver qué quiere decir Dios cuando habla de sujetarse, cuando habla de sumisión. Y aquí lo quiero invitar que busquen en su Biblia, en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer varios textos del Evangelio de Juan para después hacer una breve reflexión de ello. Juan 6:38. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Y dice así la palabra del Señor.
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y finalmente Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. En estos textos estamos viendo cuál era la voluntad de Dios con Jesús, cuál era la voluntad del Padre con su Hijo, y era que se sometiera a Él. ¿En qué circunstancia? En todo momento, en todo pensamiento, en todo lo que dijera. Jesús tenía que someterse al Padre. Entonces, si buscamos una definición de qué es lo que Dios está demandando de las esposas, es lo que estamos viendo de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo y Él mostró humildemente cómo se sujetó en todo al Padre, en todo. Cuando estaba en Getsemaní y oraba, decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero no es solo eso, el ejemplo de sujetarse, sino que podríamos decir, sí, lo que pasa que si yo me sujeto a mi marido, le estoy dando que él tiene mayor autoridad, que él es más grande que yo, que es superior a mí. Pero los textos que yo le acabo de leer se ve todo lo contrario, porque Jesús era Dios y dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿Jesús fue menor Dios por sujetarse al Padre? No, siguió igual de digno, igual siendo el Dios todopoderoso. No se humilló por tratar de sujetarse al Padre en todo. Al contrario, se gozaba en su corazón y lo glorificaba. Eso es lo que Dios demanda de nosotros y de ustedes, hermanas, en esta hora. Cuando habla de sujetarse a vuestros maridos, ese es el ejemplo, de que los dos sean tan una persona, que no se note la diferencia. Cuando uno habla del Padre o habla del Hijo, como Dios, no sé si ustedes tienen la gran habilidad de poder diferenciarlo en muchas cosas. Es muy difícil porque son uno, es el mismo Dios. Así la Biblia dice que el matrimonio, los dos se unirán y serán una sola carne. Entonces, cuando la mujer se somete a su esposo y hace todo lo que el esposo, Dios le demanda a él también, vamos viendo que no es inferior, es igual, un ser humano igual en categoría, en dignidad, etcétera. Entonces, ¿cuándo parte esto? Los voy a invitar al principio, para que viajemos un poco en la historia. Vamos al Génesis. En el comienzo de todas las cosas, Dios creó todo en 6 días, de 24 horas, todas las cosas. Y hay una palabra que se va repitiendo en el capítulo 1, una palabra, y dice, y vio Dios que era bueno. Terminaba el primer día y vio Dios que era bueno. El segundo día y vio Dios que era bueno, y así. Pero algo pasó en el 6º día, cuando creó al hombre. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. De todo lo que Dios creó, que nosotros conocemos una parte ínfima del universo, de lo macro y de lo micro, conocemos muy poco, pero todo Dios dijo que era bueno. Pero cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios con eso? Dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Después que ¿qué? Que creó a Eva. Dios creó a Adán, creó a Eva, y ellos se unieron en un matrimonio y fueron una sola carne. Entonces, en el 6º día, cuando termina el día y pasamos al 7º, Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, el hombre solo no puede enaltecerse en ningún caso, porque Dios está diciendo, no es bueno que esté solo. La voluntad de Dios, hermanos, no es que ustedes estén solos, no es que sean solteros toda la vida. Tienen que estar con su esposa, porque eso es bueno, y eso es lo que Dios quiere acá. Entonces, el diseño original de Dios planteaba un hombre, una mujer, que fueran una sola carne, pero acá viene distorsión de nuevo. ¿Qué es lo que se nos enseña hoy en día?
que ya no es solo el hombre, ya no es solo la mujer, sino que hay muchas derivaciones más que yo ya no sé en cuántas van. Acá la Biblia nos habla del esposo con el esposo, la esposa con la esposa, que la esposa se someta a la esposa, que el esposo se someta al otro esposo, no da lugar a eso. Solo habla del hombre y la mujer. Y hay muchos textos en la Escritura que encasillan que la homosexualidad no es parte del diseño de Dios. Voy a leer solo uno, después en el bosquejo podrán encontrar más. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara en decir qué es lo que es la voluntad de Dios, que el hombre no esté solo, que esté con su esposa, pero también es clara en decir qué es lo que es pecado. Y la Escritura es la que nos da las definiciones, no el mundo, no los movimientos que van surgiendo, por lo tanto acá es donde lo vamos a aterrizar. Pero, volviendo al diseño de Dios, al matrimonio, les tengo una muy buena noticia a los hermanos. Dios le ha dado un regalo maravilloso. Adivinen cuál es ese regalo. Dios le ha dado esposas. Así que una gran bendición. En Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Qué bendición más grande, hermano. A veces usted se debe cuestionar, ¿será una bendición realmente? Pero Dios en su palabra le está diciendo, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por lo tanto, Cristo ha mostrado que Él no fue menor al sujetarse al Padre. Ambos siguen siendo parte de la Trinidad. Ambos son iguales en dignidad. La mujer en ningún caso, entonces, es menos digna que su esposo. Al contrario, al someterse a Él, glorifica a Dios y está haciendo su voluntad. Qué hermoso, hermano, la oportunidad que Dios nos está dando. La última parte del versículo 1 y el versículo 2 dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y aquí los hermanos empiezan otra vez a estar contentos. Por fin mi esposa ya no va a hablar más, va a estar calladita porque la palabra dice sin palabra. Acá estamos viendo, hermanos, que en la realidad de las iglesias, desde que se escribió esta carta en adelante, es común que hayan mujeres que están casadas con hombres no creyentes. Acá Pedro lo que está escribiendo es que para que también los que no creen en la palabra sean ganados. Eso quiere decir que ya tuvieron la primera oportunidad de creer en la palabra, ya sea que las esposas le predicaran el evangelio, ya sea que algún hermano que hayan escuchado en la calle, en el televisor, en YouTube, donde sea, ellos ya escucharon alguna vez el mensaje, pero no creyeron. Dios les dice a las mujeres, a esos hombres que ya escucharon y no creyeron, que te escucharon y no creyó, para ganarlos a ellos, debes hacerlo sin palabra, por tu conducta. Qué difícil. Y ahí sigue diciendo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchas veces pensamos que la lengua tiene un gran poder para transformar el mundo. A través de la lengua se han hecho guerras, diferencias de opiniones, muchos divorcios han surgido fruto de lo que la lengua dice. En el libro de Santiago se nos advierte lo peligrosa que es la lengua. Pero muchas veces las hermanas piensan que esa es la forma de ganar al esposo, hablando con él, insistiéndole, diciendo cosas, pero a lo mejor el esposo escucha algunas cosas y ve otras totalmente diferentes. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar. Y les dice que no sea con las palabras, que sea con la conducta del día a día.
una conducta casta y respetuosa. Y ahí va la reflexión para cada una de ustedes, hermanas. ¿Cuánto de esto es la realidad de ustedes en el día a día? ¿Cuán castas y respetuosas son en su comportamiento hacia su esposo? ¿O es cotidiano los gritos en la casa, las discusiones, las faltas de respeto? ¿Qué es lo que pasa en el día a día con ustedes? Esto no quiere enfatizar de decir, ya hermanas, desde hoy día están libres de predicar el evangelio, solo tienen que portarse bien. En ningún caso apunta a eso, porque la escritura es clara y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todos debemos predicar el evangelio, pero hermanas, en la casa, si su esposo no es creyente, su conducta va a hablar. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. El Señor inspiró este escrito y dice, hermana, guarda tu conducta, que sea casta y respetuosa. Pero ¿qué dice la sociedad? Todo lo contrario, que viva el libertinaje, que viva la sexualidad, la sensualidad, que cada mujer haga lo que quiera, que se vista como quiera, que salga como quiera y que diga lo que quiera. Pero a nosotros no nos rige eso. Estamos totalmente en contra porque nos guiamos por la palabra. El mundo sugiere muchas cosas para enfrentar los problemas matrimoniales. Hay muchos libros, están los psicólogos, están los psiquiatras, un montón de libros, esposo, cómo ser un buen esposo. De hecho, una vez un amigo me mostró un libro, cómo entender a mi esposa. Era un libro así de grande y era el tomo 1. Imagínense. Y así hay tantos libros que el mundo va creando, pero que en realidad son de aquí, son solo intelecto. Incluso, como está la agenda LGBT hoy en día, no me va a extrañar a mí ver en un poco tiempo un libro que diga cómo ser un buen esposo, abierto para cualquier cosa. Así de terrible está la cosa. Pero nosotros, acá está lo que el Señor quiere. Amadas hermanas, no hay que buscar tanto más allá, si está acá mismo. ¿Cómo entonces damos un buen testimonio a nuestros hijos, a nuestro esposo en el hogar? No con lo que digamos, con la conducta casta y respetuosa. Eso es lo que muestra la Escritura. Invita a una pureza moral, una vida de sabiduría, limpieza en las conversaciones, lejos de los chismes, críticas y murmuraciones. Eso es lo que nos lleva a la palabra. Entonces, si tomamos todo lo que hemos visto en este primer punto, el Señor nos está diciendo, esto no es ajeno a lo que yo ya les he dicho. Cuando tengan luchas carnales, sujétense a mí, que los demás, aunque mientan de ustedes con su comportamiento van a glorificar a Dios. Eso nos dijo. Dijo, sujétense a las autoridades, sujétense a sus dueños, a sus jefes, etc. Y ahora les dice, mujeres, sujétense a sus esposos. Poder ganarlos, no con la palabra, sino con la conducta. Ahí cerramos el primer punto. Vamos al segundo, la apariencia de la esposa. Y aquí se empieza a complicar más. Después me ayudan a poder salir por acá, por favor. El versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y aquí nos vamos a detener un poco. Lamentablemente en nuestros grupos cristianos, incluso en muchas sectas, este texto se ha utilizado muy mal, para un extremo o para otro extremo. Pero muchos pastores se han tomado acá para regular, las mujeres no se pueden peinar, no se pueden maquillar, no pueden usar ropa de hombre, no pueden usar pantalones, no pueden usar ropa ajustada, no pueden usar anillos, aros, collares, no se pueden depilar y un montón de otras cosas de este texto. De este texto se ha derivado muchas cosas y por eso ustedes ven algunas hermanas en la fe que cumplen esto, que andan con su pelo muy largo, que no se lo peinan, que no se maquillan, que no se asean más allá. Y es porque ellas ven que son fieles al Señor a través de eso. El Señor conoce su corazón, conoce sus intenciones.
es la conciencia de ella. Pero, ¿qué está enseñando realmente el que estudia este texto? Eso es lo que tenemos que ver nosotros, no necesariamente irnos a un extremo. Cerca de mi trabajo a mí me pasa que hay una iglesia donde ellos todos los días en la mañana abren para poder vender churrasca, que es como un pan muy delgadito y le agregan muchos ingredientes para vender y se les llena, venden un montón. Y ellas son hermanas de la fe. Yo he conversado con ellas también sobre el Señor, etcétera, y atiende una señora con sus 2 hijas. Y rápidamente, yo sin conocerla más allá, pude identificar que una de sus hijas va a la iglesia con ella y la otra no. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Por la falda. Porque ella todos los días cuando está ahí está con su falda, su hija con su falda, pero la otra hija con pantalones. Más arreglada que la otra. Y hace una diferencia. Entonces, yo siento sin hablar con ella al pesar de que su hija no pueda participar en la iglesia, pero solo por la vestimenta. Eso es lo que realmente están guiando estos movimientos, a que las hermanas sean reconocidas por su vestimenta de esa forma. Mira, ahí va la evangélica, mira, allá va la evangélica. Mi mamá una vez le pasó en la feria que no podían creer que fuera evangélica, porque no andaba con el pelo así, asá, etcétera. La desconocían un poco por eso. Pero realmente eso es lo que nosotros queremos, que nos distingan de esa forma por lo exterior, porque ahí no estamos yendo al otro extremo. Una cosa es ser muy sensual y que la gente nos reconozca por lo sensual, es que es muy malo, según lo que apunta este texto, y otra cosa que nos reconozcan por ser otro extremo, que no es lo que el texto está apuntando. Si ustedes miran a los testigos de Jehová, la gran mayoría parecen que fueron todos a la misma tienda a comprar la ropa. Todos son muy iguales, el mismo sombrerito los hombres. Con mi esposa siempre hacemos bromas de eso, de que deberíamos poner una tienda para vender esa ropa, porque se vende mucho. Están todos muy como uniformados. Pero, insisto, no es lo que el texto está apuntando. Entonces veamos, ¿a qué es lo que apunta eso? Antiguamente, en la época cuando estaba Pedro escribiendo esta carta, estaba la cultura greco-romana muy fuerte. Y para esa época, las mujeres, el peinado era muy importante, pero se notaban mucho las distintas clases de la sociedad, porque las mujeres de la alta sociedad se hacían estos peinados ostentosos que apunta el texto, que en realidad lo que quiere decir literalmente ahí es cabello trenzado. No es una trenza simple, sino que era un trabajo de horas, donde venían las esclavas a preparar el pelo de la señora. Imagínense, horas, estamos hablando 4, 5, 6 horas, dedicando a trenzar el pelo. No para hacer un peinado simple, era para hacer una obra de arte. Literalmente, si ustedes ven esculturas de mujeres de esa época, van a ver las obras de arte que hacían con sus cabellos. Era algo muy, muy ostentoso, muy adornado. A eso es lo que está apuntando el texto en esta parte, hacer ese tipo de peinado. Que claramente Pedro no está diciendo mujeres no se peinen, no se hagan un peinado hacia la derecha, hacia la izquierda, una colita, no está apuntando a eso, sino que está apuntando mujeres, ustedes no pueden gastar tanto tiempo en algo tan superficial como un peinado. ¿Para qué? Para que las vean, para que las elogien, para que digan muchas cosas. ¿Cuánto tiempo están perdiendo ustedes? ¿Cuánto tiempo está perdiendo la gente que lo está ayudando? Etcétera. Eso es lo que no puede ser como un comportamiento exterior de una mujer que ama a Dios. Eso es lo que está apuntando. No que no se peinen. Así que sigan peinándose, hermano. Pero, ojo, evalúen, digan, mi amor, me demoré 2 horas. ¿Será un peinado ostentoso? Ahí discútanlo ustedes en el matrimonio y sujétese a su esposo. Pero, hermana, el llamado es claro. No hay que ser banal, superficial en las cosas de la vida y decir, no, toda mi vida la voy a dedicar a verme hermosa, a hacer estos peinados para que la gente hable de mí por mi peinado. A eso apunta. Sigamos con lo que sigue. Adornos de oro. Acá también en muchas iglesias se habla de los anillos, de los relojes, de los collares,
anillo en la nariz, en la oreja, y un montón de cosas más, de joyas. Se habla de la joya en general. Pero volviendo a la cultura a la que Pedro escribió, esos adornos de oro se refieren a adornos que iban en el pelo. Así como la mujer se hacía esas horas de trabajo en el pelo, donde se demoraban horas ahí la esclava, aparte le ponían adornos de oro. Entonces, si ya era algo llamativo, con el oro pasaba a ser mucho más llamativo. Entonces eso marcaba diferencia y podían haber competencia entre las mujeres, quién tenía más oro, quién tenía más trenza, etcétera. Y volvemos a la pregunta, ¿eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que Dios está llamando a las hermanas a hacer? Preocúpense de llamar tanto la atención por su exterior. El texto claramente nos está llamando la atención. Y sigue, respecto a los vestidos. Los vestidos lujosos. También, pobre esclava, yo pienso en esa época cómo trabajaban las pobres, en hacer ese peinado de oro, poner los adornos de oro y poner un vestido tan ajustado que necesitaba la ayuda de más de una persona para poder ponérselo a su ama. Todo esto, si lo llevamos a un solo paquete, peinado, adornos de oro y los vestidos, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo dedicado a uno para la opinión de otros? El feminismo promueve el amor propio, ¿cierto? La mujer tiene que amarse y ser sobre todas las cosas. Y la Biblia habla que tenemos que amarnos nosotros, pero no en un amor narcisista. Si yo dedico 8 horas del día a arreglarme, tengo que cuestionarme si mi amor hacia mí es genuino. Entonces, hermana, la Biblia no le prohíbe peinarse, maquillarse, usar adornos, usar vestidos, no lo prohíbe. Pero ojo en la forma que lo estamos haciendo. Hay muchas personas que la ropa es como si fuera un marco de una pintura. Y la forma de vestirse es donde pone la atención hacia la persona que contempla el cuadro. ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que muestra el mundo? Hay una diferencia muy grande entre que alguien diga, mira a la mujer hermosa, a que diga a la mujer sensual. La Biblia siempre ha hablado de la sensualidad, no de la sexualidad, de la sensualidad como pecado, pero nunca de la hermosura. Entonces, pregúntense, hermana, ¿su cuerpo, su vestimenta está reflejando? ¿Yo quiero que se refleje mi sensualidad? ¿O quiero que no se refleje lo exterior mío, sino que se vea mi corazón? Hermana, cuestionémoslo. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Lo hacemos para nuestro esposo? ¿Lo hacemos para los hombres? ¿Lo hacemos para nosotras mismas? ¿Para quién lo hacemos? Realmente deberíamos decir, yo lo hago para la gloria del Señor. Si usted se viste, se arregla y va a salir de su casa y dice, Señor, yo me he preparado para tu gloria, para salir a proclamar de tu gloria, está bien, hermana. Pero si se lo cuestiona y dice, no, esto no es para la gloria del Señor, ahí está la respuesta. Ahí está a lo que Pedro está apuntando. Los adornos de la mujer, entonces, no deben ser los externos. Y ahí pasamos al versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y aquí viene el contraste duro. El mundo apunta a lo exterior. ¿Y Dios qué es lo que quiere? El interior, el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? El corazón va a permanecer para siempre, para vida eterna. Todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones se van a ir con nosotros. Y el exterior se va a transformar en huesos y polvo. ¿Cuánto tiempo, hermano, dedicamos a lo exterior versus lo interior? A lo que apunta Dios. El interno, el del corazón, incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que de grande estima delante de Dios. Es fuerte, hermana, es fuerte el contraste de lo que Dios realmente quiere versus lo que nosotros pensamos que queremos.
mostrar hacia el exterior. Les voy a leer algunos proverbios. El proverbio 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Proverbio 27 del 15 al 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenderla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y el Proverbio 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Acá estamos viendo lo que Dios no quiere de ustedes, hermanos. No quiere que su esposo tenga que huir porque ya no soporta a la mujer que tiene, porque es rencillosa, porque es iracunda, porque es rencillosa, y cosas semejantes va mostrando en estos proverbios, que son ejemplos, son ilustraciones extremas a lo mejor, decir, no, mejor que el hermano viva encerrado en el segundo piso para que no vea a su esposa que está terrible abajo. Suena como un extremo. Son ilustraciones, pero nos ayudan a ver a veces cómo realmente estamos. Entonces, nuestro comportamiento, ¿qué está mostrando? ¿Los proverbios o lo que Dios está demandando en 1 de Pedro para nosotros? Ahora, ¿dónde podemos ver realmente cómo Dios quiere que seamos? Entonces, yo creo que muchas ya están pensando hace rato, ojalá, en el Proverbio 31, la mujer virtuosa. Es un hermoso texto que a veces se lee para el Día de las Madres en muchos lugares, pero es un texto que debemos estar considerando todos. ¿Por qué? Porque este texto fue escrito a un hombre, fue escrito a un joven. ¿Cuál era la intención cuando se escribió a este joven? Que él pudiera ver reflejada a su futura esposa. Los varones que están solteros, ¿cuántas veces se han cuestionado cómo será su esposa? ¿Cuántas veces han orado por su futura esposa? ¿Cómo será? No, tiene que tener estas medidas, tiene que ser rubia, tiene que ser negra, tiene que ser aquí, tiene que ser allá. Lean el Proverbio 31. La sabiduría del Señor para ustedes. Esposas, ¿han leído el Proverbio 31? La sabiduría del Señor para ustedes. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es una esposa? Una mujer virtuosa para cada uno. ¿Qué es lo que quiere? Algunas cosas puntuales a lo que apunta. Dice que es una mujer laboriosa. Se levanta de noche porque es diligente en su hogar. Da ración a su marido y a las criadas mostrando que no pierde el tiempo. Su trabajo es continuo. Colabora con los negocios de su marido. Se preocupa que su lámpara no se apague de noche, para que los miembros de su familia puedan encontrar la puerta con facilidad. Es generosa prestando apoyo al pobre. Es previsora. Apoya a su marido. El hombre es reconocido por la conducta de su esposa. No por su sensualidad, no por su peinado. Ahí está, hermana, el ejemplo. El adorno del corazón de la mujer es de grande estima delante de Dios. Él se deleita en el espíritu afable y apacible. Y ahí podemos ir concluyendo esta segunda parte de cómo Dios espera no los adornos exteriores, sino los del corazón. Que el Señor sea glorificado. El tercer y último punto, el ejemplo dado a las esposas. El versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Acá cuando habla de santas mujeres, se está refiriendo a mujeres que eran creyentes. Está hablando de las mujeres en el Antiguo Testamento que creían en la promesa de que iba a venir un Mesías que iba a salvar. No tenían la visión que tenemos nosotros hoy en día de que iba a venir Cristo, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Ellas no entendían eso, pero sí que iba a venir la simiente de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente.
esa promesa, la promesa que Dios le dio a Noé, que le dio a Abraham, que le dio a David. Eso era lo que ellas estaban creyendo y por eso habla que eran santas mujeres. Y en Hebreos 11, que ya lo estudiamos el libro de Hebreos completo, en Hebreos 11 hace referencia a todos estos héroes de la fe que creyeron de una manera extraordinaria al Señor en su promesa, pero que todos ellos no pudieron ver el cumplimiento. A ellos se está refiriendo. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A pesar que ellos tenían promesas terrenales, podríamos decir, ellos sabían que había algo más. Había algo más. Eso es lo que dice Proverbios 11:10. Estas mujeres, santas mujeres, conocían que Dios tenía algo para ellas mucho más allá de lo exterior. Por eso ellas se sujetaban a sus maridos, porque estaban esperando en Dios el cumplimiento de esa promesa. Entonces Pedro nos está mostrando que sin importar en la época que estemos viviendo, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o hoy, el Señor está demandando lo mismo para ustedes, hermanas, someterse a sus maridos. Por más que el feminismo, los grupos LGBTQ y todos los demás que vengan, traten de cambiar la realidad, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que Dios quiere. El hombre responsable del hogar y la mujer se sujeta a su marido. Eso es lo que Dios está promoviendo. Sigamos con el texto. Dice en Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pedro acá empieza ya no a nombrar santas mujeres en general, sino que está aterrizando el tema a una mujer en particular, a Sara. No sé si todos conocen la historia de Sara, pero ella era la esposa de Abraham. Y ellos dos tenían la promesa de Dios que iba a venir un hijo y que en su simiente, en la simiente de Abraham y de Sara, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ellos, según lo que acabo de leer en Hebreos 11:11, creyeron en esa promesa y Dios les dio ese hijo. Por lo tanto, ella fue una mujer de fe que se sujetó a su esposo, confió en el Señor, hizo cosas malas, pero acá el texto nos está diciendo que ella realmente creyó y descansó y se sujetó. Y ahora muchos hermanos van a empezar a inquietarse, porque van a preguntarse, ¿y por qué a mí, mi esposa, mi amada esposa, no me dice Señor? Porque acá dice claramente que Sara le decía Señor a Abraham. Entonces no sé si a ustedes les pasa, hermano, pero acá la escritura apunta un poco a eso. Y muchos se van a inquietar, pues van a después llegar a la casa, llámame Señor. En algunos grupos se hace, ¿eh? Yo voy a ser responsable de lo que llegué en el texto y el estudio, pero algunos grupos cristianos sí llegan a eso. Pero acá en el entorno cultural de la época, era común que entre los esposos se trataran de esa forma, que la esposa le dijera Señor, así como nosotros hoy en día le podemos decir marido, le podemos decir esposo, es el mismo equivalente, pero en esa época era común llamarlo Señor, hoy en día es esposo. Esperemos que sea así, porque yo he escuchado a algunas personas que le dicen de otra forma a los esposos. El tonto, el mandoneado y muchos otros nombres que no quiero dar, pero son comunes, que están tratando de mala forma al esposo. Sara lo que hacía era tratar con respeto a su esposo. Por eso no ocupaba malas palabras. Por eso lo llamaba Señor. Entonces, esposas, si ustedes aman a su esposo y son fieles al Señor, trátenlo con respeto. Con respeto. Porque es fácil tratar de mostrar lo malo. Pero el Señor está llamando con respeto. Ya sea que lo llame Señor, que lo llame esposo, que lo llame con algún nombre con cariño que tengan en el matrimonio. Lo importante es el respeto que hay detrás y cómo los demás las escuchan hablar de su esposo.
¿Podrían decir lo mismo de ustedes, como dice el texto de Sara? ¿De cómo ella respetaba a su esposo y le llamaba Señor? Si se fijan acá, el texto no apunta a cómo se vestía Sara. No apuntaba a cómo ella se hacía su peinado, porque nunca ha sido el foco de Dios eso. Estamos viendo el interior. Para la gloria de Dios, Sara dio un buen testimonio de honra a su esposo, llamándole Señor. Y el texto dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En Gálatas 3, 6 del 6 al 7 dice eso. Entonces, cuando habla que ustedes son hijas de Abraham, de Sara, está apuntando a lo mismo que se dice en la Escritura cuando se nos dice hijos de Abraham. Todos los que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que es nuestro Salvador, por quien vamos a tener vida eterna, somos llamados hijos de Abraham también. No en el sentido carnal, sino que somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Si ustedes son cristianas y hacen la voluntad de Dios, son hijas de Sara. Eso está apuntando el texto. Si ustedes son hijas de Sara porque obedecen a Dios y hacen lo que Dios quiere. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, una verdadera esposa cristiana tiene su fe, puede ser una hija de Sara, pero ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo su esposo puede saber de su fe? Por las obras que muestra. No las obras que finge, no las obras que produce para que la gente la vea, sino lo natural. Eso es lo que habla realmente, si nos estamos sujetando, si estamos callando y siendo respetuosas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ustedes podrían decirme, hermano, es imposible con mi esposo. Yo no podría callarme, yo no podría sujetarme. Yo no tengo por qué dudar de eso, hermana. Pero acá el Señor, no yo, el Señor escribió en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él ya está haciendo eso por ustedes. Le está dando el querer, que nazca y digan, quiero someterme a mi esposo, y también les va a dar el cómo hacerlo. Y una buena forma es lo que ha ocurrido hoy acá. El Señor le está mostrando a través de su palabra que así debe ser la voluntad. Ese es un fruto digno de arrepentimiento de una mujer que cree en Dios y que se somete a Dios primeramente y le ama y quiere dar su vida por Dios. Por lo tanto, también se somete a su esposo. Eso es lo que estamos viendo. Una mujer que se somete a su esposo demuestra ser una hija de Dios. Vamos a ir ahora a algunas aplicaciones bien puntuales. Hermanas, un llamado de atención para todas ustedes. ¿Cómo están siendo respetuosas con su esposo? Muchas veces Dios le dio la bendición a la mujer de tener muy buena memoria. Y se acuerdan de todo lo que el esposo ha hecho y se ha equivocado. Y lo tienen bien anotadito, con fecha, incluso hasta con la hora a veces. Cosa que se equivocan un punto y sacan oye, pero esto tú lo hiciste acá, acuérdate, y acá, y acá, y acá. ¿En qué edifica eso? ¿En qué edifica? ¿Ayudan algo realmente? ¿Cuántas cosas han solucionado de esa forma? Ninguna. Porque la palabra es clara en decir que esa no es la conducta que Dios espera de ustedes. Entonces cuestionémonos, ¿estamos haciendo lo que Dios espera de mí? ¿O soy yo sacando mi carnalidad, mostrando lo que Dios no quiere hacia mi esposo? ¿Cómo se vieron reflejadas hoy? ¿Una mujer preocupada por su exterior? ¿O una mujer preocupada por su interior? ¿Cómo se sienten? No me respondan, piénselo no.
cómo se siente. Esposos, futuros esposos, jóvenes, ¿qué esperan ustedes de su esposa? ¿Están preocupándose por el exterior de su esposa? ¿De su futura esposa les va a importar solo lo exterior? ¿O realmente están luchando para que su esposa sea hermosa en su interior para el Señor? Recuerden que el Señor les va a pedir cuentas, hermanos, de sus esposas, de sus hijos. ¿Cómo ustedes la están apoyando para que sea fácil para ellas sujetarse? ¿Están ayudando en eso? La próxima semana van a reflexionar bastante de eso, pero es un adelanto. Veamos una situación práctica del día a día en la casa. Hay que tomar una decisión. Por ejemplo, quiero ampliar la casa. Hay que discutir las cosas. No puede venir el hermano y decir, no, voy a hacer la ampliación, tú te tienes que sujetar y estar callada. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a decidir, yo lo voy a pensar y tú no opinas. Eso no es lo que estamos aprendiendo, para que no se malentienda la enseñanza. Hay que conversar. Los dos somos una sola carne. El Señor es el que tiene que guiar estas decisiones. Tienen que orar juntos, ver si el Señor quiere que hagan eso y discutirlo. Si no están de acuerdo, sigan orando. Vuelvan a conversarlo. No están de acuerdo, sigan orando. Si ya viene un tiempo que hay que tomar una decisión y no pueden tomarla, ahí el hermano tiene que tomar la decisión. Y si se equivoca, no puede venir la esposa a decirle, viste, yo te dije, tenía que hacerlo así, porque eso no ayuda en la relación. Y si fuese al revés, si el esposo tiene la razón, él no puede ir donde la esposa a decirle, viste, yo te dije, pero tú me porfiaste todo este tiempo. No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas en armonía para la gloria del Señor. Hermanas, la Escritura muestra que el rol del hombre, el rol del esposo, el rol del padre, no es una tarea fácil. Muchas veces se puede ver que es muy fácil, si el hombre solo tiene que trabajar, solo tiene que traer dinero y estar acá en la casa. ¿Qué tanto le cuesta? ¿Por qué están así? ¿Por qué están así? Y empiezan los cuestionamientos. Pero la Escritura va mostrando, y por eso va a pedir cuenta del Señor, que no es un camino fácil. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? No estar recordándole siempre al esposo lo mal que lo hace. Oye, no hiciste esto. Oye, no oramos. Oye, no hiciste esto otro. No te acordaste de esto. No te acordaste de lo otro. Y somos ahí un constante recordatorio de cuán pecaminoso es el hombre. Eso no ayuda, hermano. Porque ya es difícil y ustedes ponen un peso mucho mayor encima. En cambio, ustedes pueden apoyar al hermano en oración, en ayuda y no en crítica. Si tu esposo no es cristiano, ¿qué podemos hacer? Acá ya vimos, no puedo esperar de que mi esposo no cristiano se comporte como un cristiano. No puedo esperar que me hable con amor, no puedo esperar que me trate como un vaso más frágil, no puedo esperar ese comportamiento de mi esposo no cristiano. Pero sí, él debería esperar de mí lo que una mujer cristiana debe hacer. Aunque sea difícil someterse, el Señor lo sabe. El Señor conoce tu realidad. El Señor conoce lo que tú estás viviendo. Y es lo que Pedro le está mostrando a un pueblo que estaba sufriendo, que estaban expatriados, que estaban arrancando. No estaban en una situación cómoda, como podríamos llamar nuestra situación. Pero aún así el Señor te dice que seas fiel a Él. Para concluir todo, que nuestros adornos no sean, hermanos y hermanas, lo exterior, sino lo interior, lo del corazón, y que queda para vida eterna. Y que sea el Señor enriqueciendo esta enseñanza en cada una de ustedes para que fluya esta belleza interior y que ustedes muestren la luz de Cristo por donde vayan. Que no se les reconozca por su manera de vestir, sino que digan, mira, ahí va una hija de Dios. Se nota en su hablar, se nota en su actuar, en su conducta. Qué hermoso sería poder estar con una hija de Dios. Que los esposos estén contentos de decir, esa es mi esposa, una hija de Dios. Que el Señor las ayude y nos ayude a los esposos también para ser fieles a Él. Que el Señor les bendiga grandemente.